excontralor Pablo Celi pasó su primera noche fuera de prisión y hoy participó en el quinto día de juicio en el caso Las Torres. El director del Servicio Penitenciario, Pablo Ramírez, defendió la actuación de la entidad en la liberación de Jorge Glass. La Asamblea contra el tiempo para pronunciarse sobre el veto presidencial a la ley de aborto en casos de violación. El plazo vence este viernes 15 de abril. Más de 1.100 personas han sido asesinadas en el primer trimestre del año. Pese a las acciones de seguridad dispuestas por el gobierno, nada detiene la violencia en el país. Tragedia en Sudáfrica por las intensas lluvias. 250 personas han muerto por las devastadoras inundaciones en la costa este del país. Capturan una embarcación con más de media tonelada de droga en alta mar frente a costas de Manabí. 3 personas fueron detenidas. El contralor Pablo Celi pasó su primera noche en casa. Salió de la cárcel 4 de Quito con arresto domiciliario y ya le colocaron el grillete electrónico. Hola, Gaby. Hola, María Isabel, amigos, buenas tardes. Celi tendrá resguardo policial y solo podrá salir para cumplir ciertas diligencias, como la audiencia de juzgamiento que continúa en la Corte Nacional de Justicia. Jacqueline Rodas nos cuenta más. El excontralor Pablo Celi cumple su arresto domiciliario en esta casa ubicada en el norte de Quito. Minutos después de su traslado desde la cárcel 4, llegaron funcionarios del Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, para colocarle el grillete electrónico. El personal policial del sector está encargado de la vigilancia permanente ordenada por el tribunal. Para lo cual se ha designado personal policial que cubrirá permanentemente turnos de vigilancia. Puede salir solo para cumplimiento de situaciones judiciales o temas médicos, siempre con la debida coordinación en una unidad policial conjuntamente con su custodia. Con las nuevas medidas, esta mañana fue trasladado a la Corte Nacional de Justicia para el quinto día de la audiencia de juicio del caso Las Torres, en el que junto con 10 procesados más enfrenta cargos por presunta delincuencia organizada. Su abogado asegura que fuera de prisión cumplirá con las medidas alternativas y que no hay riesgo de fuga. ¿Cabe esa posibilidad? No, es imposible. El caso, Pablo Celi quiere presentarse, quiere defender, quiere demostrar su inocencia. A él le interesa sobremanera sacar su nombre en alto. No solamente es el arresto domiciliario, tiene un grillete electrónico y vigilancia policial permanente, con lo cual básicamente es imposible. Su hermano Esteban Celi y Adolfo Augusto Briones, hermano del exsecretario presidencial fallecido José Augusto Briones, sí seguirán detenidos en la cárcel 4 de Quito. La medida de prisión preventiva que estaba por caducar fue sustituida anoche por prohibición de salida del país, pero tienen otra orden de prisión vigente. El primero en el caso China Camse y el segundo por presunto lavado de activos en un proceso que se sigue en Guayaquil. El director del SNAI, entidad encargada del sistema carcelario, defendió el accionar de su institución ante el habeas corpus que permitió la salida de Jorge Glass de la cárcel de La Tacunga. En su comparecencia a la Comisión de Fiscalización, el funcionario fue cuestionado por falta de acción en el proceso judicial. También fueron convocados los ministros de Gobierno y el Interior. Patricio Díaz nos tiene un informe. El primero en comparecer fue Pablo Ramírez, director del SNAI, el ente gubernamental encargado del sistema carcelario. En la Comisión de Fiscalización se le cuestionó por la supuesta inacción de su entidad ante el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. Por ejemplo, se le consultó por qué no se objetó el informe médico del detenido cuando fue realizado por peritos externos y no quienes lo trataban en la cárcel de La Tacunga. No realizó la objeción de aspectos médicos en salud, debido a que toda vez que el Ministerio de Salud se encuentra a cargo de la salud integral, debiendo ser parte procesal, no fueron convocados.
Explicó que no se desconocía dónde estaba Jorge Glass, que se lo movió dentro de los protocolos internos y que no estaba en riesgo. Una persona en una celda unipersonal, con 2 personas privadas, de 2 agentes penitenciarios permanentes, con 2 policías permanentemente, e incluso activamos el protocolo de antisuicidio en el mes de diciembre. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también acudió. Él confirmó que se fortalecerá el equipo jurídico en las apelaciones al habeas corpus y que también se redoblan los esfuerzos para la vigilancia de Jorge Glass. ¿Existe algún expediente de si el Jorge Glass se quiere escapar? Quizás no existe un expediente, recién acaba de salir de libertad. Pero yo creo que basta con pensar en Fernando Alvarado, en varios de los que representan a ustedes y lo que representaron durante 15 años que se escaparon de este país, no le dieron la cara a la justicia. Demuestra justamente aquellos elementos. Posteriormente intervendrá el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El gobierno desmiente que durante la audiencia de habeas corpus de Jorge Glass se haya allanado a todas las argumentaciones de su defensa técnica. El ministro Francisco Jiménez señala que es la justicia quien está en deuda con la ciudadanía y añade que la consulta popular propondrá reformas en el sistema judicial. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez reconoce que tal como se dieron las cosas, la sustitución de la prisión de Jorge Glass sí tomó desprevenido al gobierno. Pero señala que hay afirmaciones que no son ciertas. Por ejemplo, que los representantes del gobierno se allanaron a todo lo que expuso la defensa del ex vicepresidente. Basta con leer el fallo, no es cierto. Solamente se allanó en lo que tiene que ver con la valoración médica del sentenciado Glass. Por el resto, él expresó su argumentación que no fue acogida por el juez y que por supuesto es motivo de lo que será la apelación ante la Corte Provincial de Santa Elena. Y claro, insisten que no hay un pacto del régimen con el correísmo, que no son ellos quienes se han equivocado, que si se quiere encontrar un responsable, entonces hay que mirar hacia otro lado. Quien tiene deuda con la ciudadanía, y no de ahora, sino de hace muchos años, es la Administración de Justicia. Es decir, que porque sale este señor entre gallos y medianoche en una circunscripción lejana de Manglar Alto, ¿existe un pacto con el gobierno? De ninguna manera, porque nada hemos recibido y nada esperamos recibir, porque nada hemos solicitado. Reconocen que existe el riesgo de que Glass se fugue, por eso lo tienen vigilado, pero además señalan que la sustitución de la prisión no equivale en ningún sentido a la inocencia. Sabemos lo que significa la posibilidad de una fuga y nosotros, en lo que tiene que ver con nuestro ámbito, debemos cumplir con nuestra obligación. Eso por un lado, en que ahora pues va a salir como el pavo a caminar por donde le dé la gana. Él no puede hacer eso. Además hay una apelación pendiente y por si acaso nadie ha renunciado aquí a cobrarle los 10 millones de dólares que aún le debe al Estado ecuatoriano. Indicó además el ministro Jiménez que en 15 días el gobierno tendrá listo el pliego de preguntas para la consulta popular y que tema de cajón será una propuesta de reformas a la función judicial para que la ciudadanía decida si quiere que las cosas sigan como están ahora. Los dirigentes sindicales mantendrán las mesas de diálogo con el gobierno pese a los cuestionamientos por un supuesto pacto con el correísmo para la liberación de Jorge Glass. Este jueves comenzarán las mesas de trabajo sobre las reformas al sistema de seguridad social. Paul Romero con el tema. Según los dirigentes del Frente Unitario de los Trabajadores, la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass sería parte de un supuesto pacto entre el gobierno y el correísmo, lo que incomoda en la hoja de ruta de las mesas de diálogo con el Ejecutivo sobre las reformas laborales y la seguridad social. La salida del ex vicepresidente Jorge Glass no es gratis. Le están pasando la factura por haber aprobado la famosa ley tributaria. Con esta decisión que tomaron el día domingo de liberar justamente a Jorge Glass, se ha trastocado todo. Sin embargo, señalaron que asistirán a la mesa de trabajo con delegados del Ejecutivo prevista para este jueves respecto a la seguridad social. Que el gobierno establezca un plan de pagos de la deuda del 40% de la deuda de salud. Tiene que ver con la atención de salud, afiliados, jubilados y pensionistas.
El 5 de mayo, en cambio, se realizará la segunda reunión sobre las reformas laborales que pretenden acordar con el régimen para remitir a la Asamblea Nacional. Hoy más que nunca es necesario darle vialidad al país y qué mejor que tratar de hacer un código orgánico consensuado, discutido y analizado con todos. Insistirán en este tema pese a la advertencia del presidente Guillermo Lasso de que no enviará ninguna ley laboral al Parlamento ante el rechazo constante a sus proyectos. Ecuador registra la inflación más alta de los últimos 6 años. Así lo revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Juan Carlos Aisprúa conversó con varios comerciantes quienes confirman un incremento en el precio de los productos. ¿Cuál es la razón? Aquí un informe. Es cuestión de recorrer los mercados y conversar con los comerciantes de frutas, verduras y otros productos de primera necesidad para evidenciar que los precios tienen una variación poco favorable para el bolsillo de los consumidores. $38. ¿Cuánto costaba antes? 16, 20, así nomás. ¿Y el quintal de papa? Quintal de papa chola. Esta semana, la anterior, también ha subido la cebolla paiteña. Está cara. Y es que mientras avanzábamos en nuestro recorrido por este mercado popular del centro norte de Quito, más comerciantes nos comentaban sobre su preocupación tras el aumento de precios de los productos que venden. Hace 2 semanas este aceite, esta funda, nosotros vendíamos en $2. Ahora nosotros aquí dentro del mercado estamos vendiendo en $2.25. El hecho de traer de otra ciudad, el transporte demanda, no gasolina, y el traer acá ya es más caro. Daños de las carreteras también, por eso, claro. ¿Por qué dicen? No pasan los productos, entonces se van quedando, entonces eso sigue subiendo. Fuimos también a un micromercado en una zona residencial. Aquí su propietaria nos dice lo mismo, que el aumento está. Solamente compran exactamente lo que necesitan. Ya no compran algo más, un lujito, alguna golosina. Ya las ventas igual han bajado bastante. La situación en el mercado nacional se refleja en las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En marzo del año pasado la inflación estaba en 0,83%, aumentó en diciembre a 1,9%, pero en este año siguió el incremento y en marzo cerró en 2,64%, la inflación más alta en 6 años. El temporal ha sido muy fuerte para Ecuador durante todo este trimestre, estos 3 primeros meses, por un invierno extremadamente duro que va desde el año anterior hasta la presente fecha. Entonces, eso le pega a los alimentos. Sin embargo, habría otro factor. El transportista, el camionero, las cooperativas de transporte dicen, mira, es que la gasolina ha subido, ¿no? Entonces, más bien hay un impacto, diría yo, especulativo, que hay que tratar de controlarlo. Además, se registra un incremento en el costo de las importaciones desde Estados Unidos y Europa, territorios donde la inflación se ha disparado por efecto de la guerra en Rusia y Ucrania. El caso de la vulneración de las instalaciones del Ministerio de Defensa por parte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, pasó a la Fiscalía. El ministro Luis Hernández presentó una denuncia por el delito de infiltración en zonas de seguridad nacional. Paul Romero con el informe. Ingresar al Ministerio de Defensa sin autorización, identificación y justificación no es posible. Pero la semana pasada ocurrió un hecho insólito que sorprendió al país. Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, investigado por el delito de captación ilegal de dinero, ingresó sin dificultades al parqueadero El Playón en la parte posterior del ministerio, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, para realizar sus transacciones. Cuando estaban por detenerlo, logró huir, pero no fue un simple escape. Don Nasa ingresó al ministerio más custodiado del país. Pasó por los exteriores de los edificios de la Comandancia del Ejército, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Marina, la Fuerza Aérea, además de las oficinas del despacho del ministro de Defensa, para salir al acceso principal en el Parque de la Recoleta. Y después de recorrer el complejo ministerial alias Don Nasa, salió por esta puerta del Ministerio de Defensa, lógicamente con la complicidad de militares en servicio activo, que le ayudaron a escapar. Escapó Nazareno y ya sabemos de eso, y es un acto bochornoso para las Fuerzas Armadas. Pero nosotros vamos a ver todo el proceso y vamos a ver en qué cometieron más acciones que puedan significar llevarles a la cárcel, si es que es necesario.
El tramo que recorrió Don Nasa por el complejo es de 500 metros, medio kilómetro, y al no contar con autorización habría incurrido en un delito. En Guayaquil existen más de 500 inmuebles considerados patrimoniales que, según expertos, están en riesgo por la falta de mantenimiento de estas edificaciones históricas. Mientras que autoridades locales y centrales discuten quién es el encargado de la competencia y financiamiento de los planes de conservación. William Young con este tema. El colapso de este inmueble construido hace 104 años pone en evidencia el peligro de cientos de edificaciones patrimoniales sin mantenimiento en Guayaquil. Así lo asegura el arquitecto y especialista en bienes históricos, Florencio Comte. Él realizó un estudio en el que se determina el rápido deterioro de estas propiedades por la inacción de las autoridades. Las responsabilidades son responsabilidades compartidas. Los gobiernos locales están obligados por ley a determinar las acciones, los planes, los programas, las normativas que permitan que un bien sea protegido. Pero desde el municipio aclaran que es poco lo que pueden hacer. En un comunicado reclaman que el gobierno nacional no ha transferido los recursos para la conservación de los edificios patrimoniales de Guayaquil. Son aproximadamente 500 edificios patrimoniales que hay en el casco urbano. Pero Comte cree que es mucho lo que sí se podría hacer incluso sin dinero. Primero, hacer declaratorias puntuales de sectores y segundo, establecer ordenanzas que promuevan o que den incentivos tributarios para quienes son dueños de ese patrimonio y que no lo consideren una carga onerosa. En la edificación que colapsó en el centro del puerto principal funcionaban el consulado de Mónaco y varios locales comerciales que, según su propietario Javier Tola, permitían cubrir los gastos de mantenimiento al ser una propiedad privada. Hasta el día de ayer fue el consulado de Mónaco. Hoy por hoy hemos tenido que desocupar la casa. La casa internamente nosotros hemos hecho muchos esfuerzos económicos privadamente para mantener la casa bien. Desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural nos indicaron que la competencia exclusiva es del municipio de Guayaquil, que en este tema ellos son solo un ente regulador. Seguimos informando. El legislativo deberá resolver este jueves sobre la objeción parcial del Ejecutivo a la ley de aborto por violación, luego de que la Corte Constitucional rechazara por improcedente la solicitud de la Asamblea para que defina la constitucionalidad del veto presidencial. Esto sigue generando reacciones en las diversas bancadas. Carla Delgado nos cuenta. Con el tiempo en su contra, al legislativo le tocará resolver sobre la objeción parcial que hizo el presidente Guillermo Lasso a la ley de aborto por violación hasta este viernes. Ocurre luego de que la Corte Constitucional rechazó por improcedente la solicitud de la Asamblea para que defina la constitucionalidad del veto presidencial, en el que hizo 61 observaciones. Dos de los cambios polémicos que plantea el Ejecutivo es que se fije en 12 semanas como límite para acceder a un aborto en caso de violación para las niñas, adolescentes y mujeres. Además, que el aborto solo se puede autorizar si la víctima suscribe una declaración juramentada, entre otros puntos. Para allanarse a las observaciones del Ejecutivo se requieren 70 votos. Nosotros votaremos realmente en contra del allanamiento, pero yo puedo prever que como el allanamiento solo se requieren 70 votos, esos votos es posible que lo tengan para el allanamiento, desgraciadamente. Mientras que para ratificarse en el texto original requieren un número aún mayor, 92 votos. Iremos por la ratificación de los textos. Se ha sentado un precedente nefasto en el procedimiento legislativo. Ana Cristina Vera, del colectivo Surcuna, dice que se mantienen vigilantes. Señala que si la Asamblea se allana, demandarán la ley por inconstitucional. Tendremos una ley que no se corresponde en nada, si quieres, con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ni con la sentencia de la Corte. La presidenta del Legislativo convocó para este jueves a las 18 horas el tratamiento de este veto parcial. Si hasta el 15 de abril no aprueban una resolución, la ley entrará en vigor con los cambios que sugiere el presidente Guillermo Lasso.
Las víctimas de la violencia criminal se siguen sumando en todo el país. Ya son 1.101 asesinatos en medio de ofrecimientos de un plan de seguridad contundente que frene a los sicarios que siembran terror, principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Diego Cuenca nos informa. La violencia no da tregua en todo el territorio nacional. El 2021 cerró con 2.494 crímenes, pero de enero a abril de ese 2022 ya son 1.101 asesinatos. A ese paso superaríamos la cifra del año pasado. En la provincia de Santa Elena, los últimos casos han dejado dolor. Ahí ese martes una familia fue blanco de un ataque armado en el Cantón La Libertad. Conocemos en primera instancia que se trataría de dos personas que acudieron o llegaron a pie. Inmediatamente cometido el hecho, inmediatamente se retiraron, siendo trasladados a través de una motocicleta. Los sicarios realizaron los disparos en el barrio 25 de septiembre. Un hombre murió y 3 mujeres resultaron heridas. En la provincia de Los Ríos, sujetos acribillaron a José Zambrano cuando jugaba naipes con otras 2 personas que quedaron heridas en el sector Las Malvinas del Cantón Ventanas. Mientras que en la provincia de Guayas, en menos de 24 horas, 5 personas fueron acribilladas en Guayaquil. Entre los casos, asesinaron a tiros a José Rodríguez, de 41 años, y su conviviente Kerly Ceballos, que resultó herida dentro del carro en el que se movilizaban. Ocurrió en el sur de la ciudad. Otra balacera se reportó en el bloque 1 de Bastión Popular. Ahí sicarios mataron a un sujeto e hirieron a una mujer al pie de una vivienda de ese sector del noroeste de Guayaquil. Los criminales también dejaron sus huellas en el Cantón Milagro, donde asesinaron a un hombre y otro quedó herido. Continuamos con más noticias. La Armada Nacional logró la captura de una embarcación que trasladaba 28 bultos con cocaína. Como parte de las operaciones, 3 personas fueron detenidas, entre ellos un ciudadano extranjero. Las autoridades investigan si el alcaloide tenía como destino Centroamérica, como nos cuenta Bessie Granja. Esta es la embarcación artesanal que fue interceptada por personal del Comando de Guardacostas de la Armada del Ecuador. Navegamos junto a los uniformados, quienes desplegaron un dispositivo de seguridad para trasladar el navío desde el sitio donde fue decomisado. Según las labores de inteligencia, la embarcación fue detectada a 280 millas náuticas al suroeste de Manta. Jaime Vela, director nacional de espacios acuáticos de IRNEA, detalla los resultados de este operativo. Encontrándose a bordo de la misma un cargamento de 28 bultos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización, 4 teléfonos celulares, un teléfono satelital, un dispositivo GPS, 2 dispositivos de localización Spot. Por este caso, 2 ecuatorianos y un extranjero fueron detenidos. Dentro de la embarcación se encontró dinero en efectivo de otros países. Consultamos al titular de la DIRNEA cuál era el destino del alcaloide. Las autoridades tienen una presunción. Quizás era muy probable que esa droga iba a contaminar algún buque. A esas distancias no considero que sea esa la idea. Yo pensaría más bien que la idea era continuar rumbo a Centroamérica. Al lugar llegó personal especializado de la policía y de la Fiscalía de Guayas para abrir la investigación respectiva. Los 3 detenidos, 2 de ellos originarios de la provincia de Manabí, deberán someterse a una audiencia de formulación de cargos. Continuamos. Un violento accidente de tránsito dejó un muerto y un herido. El percance ocurrió anoche en la avenida Juan Tancamarengo, en el norte de Guayaquil. Según testigos, el vehículo se impactó contra un muro divisor que no se observó por la poca iluminación en la zona. El fatal siniestro ocurrió la noche de este martes en la concurrida avenida Juan Tancamarengo, en el norte de Guayaquil. Un vehículo se impactó contra el muro divisorio que está ubicado a la altura de la ciudadela Marta de Roldós. Según testigos, la poca iluminación y la falta de pintura en el muro provocaron el siniestro. Esto en la oscuridad se pierde.
Parece que el pana no se ha dado cuenta del bordillo, se trepó y llegó a pasar el accidente. Aquí toda la vida ha habido accidentes porque este bordillo no está pintado. Hace unos 15 días también yo tuve un accidente, un carro se me vino encima porque se trepó el bordillo y como también yo estaba entrando a la Marta, ¡pac!, me impactó. Un hombre que viajaba en el asiento posterior del carro murió. Hasta el sitio llegaron paramédicos que confirmaron su deceso, mientras que el conductor quedó herido. Agentes de tránsito dieron más detalles sobre el accidente. Tenemos un accidente con la tipología aún desconocida, como consecuencia una persona fallecida y una persona herida. El conductor es la persona herida, se trasladó hasta una casa asistencial. Pero no fue el único hecho. Un caso similar se registró el pasado lunes en el kilómetro 14 de la vía a Daule. Allí 7 personas resultaron heridas luego de que el conductor también se estrellara contra un muro divisor. Opciones para el feriado. Y aquí algo de turismo. El mirador Indichuris en la provincia de Pastaza es un atractivo que ofrece adrenalina y espectaculares escenarios para hacer fotografía. El columpio gigante es ideal para quienes gustan de las aventuras sin límites. Nuestra corresponsal Johanna Duche con las postales. Tener una vista privilegiada de la Amazonía es posible desde Indichuris. Aquí, un imponente sol sobre la colina nos da la bienvenida a este tesoro del turismo local en Pastaza. Indichuris es una palabra quichua que significa hijos del sol. Las figuras talladas reposan a la entrada de estas cuevas, por donde los visitantes pueden caminar un poco. A través de un sendero y subiendo a la montaña, llegamos hasta el principal atractivo, el impresionante mirador, donde se aprecia el paisaje formado por la llanura del río Pastaza y la espesa selva. El lugar ideal para plasmar en fotografías. Que la Amazonía es increíble, Indichuris tiene un lugar, es una vista fabulosa, que creo que todas las personas se van a sentir súper cómodas con esta vista. Indichuris está ubicado en la comunidad Puyopungo de la parroquia Pomona, a media hora del centro de la ciudad de Puyo. Además del mirador, hay una opción para los más intrépidos, el columpio extremo. Aquí se mezcla la naturaleza con la adrenalina al balancearse en medio de la vista panorámica del río Pastaza. Este lugar aquí en Indichuris es súper bonito y había visto muchas veces de cómo se lanzan en este columpio, entonces quise también venir a experimentar. El rato que de despertarnos fue muy bonito, ver las nubes, ver el sol, ver la naturaleza enfrente de nosotros. Para quienes buscan un poco de calma y desconectarse de la tecnología, encontramos también una especie de sala de hamacas, en donde se puede disfrutar del firmamento amazónico. Así, Indichuris se consolida como un potencial turístico de la Amazonía para visitar en este feriado. Allí otro de nuestros paisajes mágicos para conocer. Así concluimos, Gaby.